hacemos cada sesión normal. Terminaremos antes de las 8, eh, pero estas cuestiones se me escaparon de las manos, por más que el médico llegó tarde, el tráfico y todo un relajo. Ok, vamos a iniciar. Estamos nosotros revisando, eh, venía viendo en el carro, venía viendo y estamos terminando, debemos terminar hoy de revisar las cuestiones ortotipográficas básicas del español. Con hoy terminamos nosotros todos los aspectos que son un problema de escritura académica. Y, y mañana tendríamos la última clase, normalmente la última clase en línea. Sin embargo, y eso quería, no sé, escuchar un par de opiniones, no más, y que hablen de manera individual. Mañana es el último día de clases. Normalmente, en mis tiempos, cuando es último día de clases, los compañeros hacen algún tipo de reunión y festejan y toda la vaina. Por lo tanto, me parece que el día de mañana sería complicado tener clase. Así que mi sugerencia, mejor dicho, mi propuesta es mañana, primero, mañana tenemos clase normal a las 6 o trasladamos para bueno, sábado no sería porque obviamente estarían de festejos todavía o con los rezagos de los festejos. Le dejaríamos para el domingo temprano o para el domingo de tarde. Alguien que dé algún criterio, sobre todo las compañeras coordinadoras o cualquiera. ¿Qué dice Anrango Anthony? Por favor. Buenas tardes, profe. En mi consideración, yo pensaría que sería mejor hacerle el día domingo y, y no sé si es más temprano, o sea, si no sé, si puede ser a las 8 o 10 de la mañana tal vez, para luego ya de clases ocupar todo el día para nosotros, en mi consideración. Ok, puede ser, está bien, yo no tengo ningún problema. Y para mí temprano, las 8 no es temprano para mí temprano es las 6, 5 de la mañana, pero entiendo el concepto de temprano. ¿Alguien más? ¿Algún criterio? Profe, una consulta. Fuera de todo lo que vayan a hacer los compañeros, creo que hay gente que ocupamos los domingos para hacer cosas con la familia, entonces yo creo que el viernes estaría bien. Mañana viernes, ok. Profe, yo también opino lo mismo porque, bueno, en mi caso, pues yo trabajo los días de semana. Entonces, ajá, sería mañana. Ok, puede ser entonces mañana, no hay problema. Entonces tenemos mañana normal clases, por mí no hay problema. Yo estaba pensando siempre en eso, pero yo pienso con mi chip de los años 80, 90. Entonces, claro, tengo un chip dañado yo. Listo, nos vemos mañana. Era solamente una inquietud. Perfecto, mañana nos vemos, no hay problema. Avancemos con lo nuestro entonces. Ya tengo las notas del último taller, eh, pasadas, quiero decir. Están completadas casi o sea, están casi llenas nuestras, nuestras, nuestras casillas con notas. Solamente veo que me falta el taller 10, me falta una participación, me falta un taller 10, me falta me falta el control de lectura, me falta. Bueno, eso, la reunión tendremos algún ratico del fin de semana con las compañeras coordinadores y ahí veremos las directrices generales para eso. ¿Ok? Listo. Ayer hemos hecho, tengo anotado aquí en mi portátil, hemos tenido ayer el taller al último momento de la clase y no hemos revisado. Está pendiente, me dice. Ok, deben tener ustedes ahí sus respaldos. Abran, por favor, vamos a ver. Dice la primera pregunta de la participación tercera en línea. Es participación tercera en línea, pero es nuestra novena en nuestra matriz. Es tercera en línea, tengo codificado de esa manera. Dice la primera, dice que todas dicen que escojamos la ortotipografía, la forma ortotipográfica gramatical, es decir, la forma adecuada. Teníamos cuatro opciones, ahí está el problema, con variantes de escritura y pronunciación. Alguien, ¿Ya tiene alguien abierto su respaldo? Bueno, esperemos un ratico que abran para poder hacer la corrección de eso.
¿Alguien? Vamos. ¿Qué nos dice Villalba Aaron? Ya, ahí no sé si me logra escuchar, profe. Sí, sí. Ya. Bueno, según lo que nos decía, era la de ahí está el problema, que era la primera. Sí, Entonces nos estaba diciendo de que ahí es un adverbio de lugar, es decir, estamos especificando que ahí es donde es el problema. En cambio, las otras es como que hay, o de, es como que se puede decir así como expresiones. interjección, exclamación. Ajá, Ok, gracias. Aaron, ¿de qué aula eres? del 002. 002, ok. Villalba, Aaron Villalba. Tienes una nota baja, a la nota baja la transformamos en nota alta por tu participación. Todos los puntos estamos haciendo, todas las de participación, estamos tratando de mejorar notas, eso hacemos con todos. La segunda decía, escoja lo mismo, es la misma disposición para todas. ¿Cuál es la forma? Teníamos el juego de soler y saber. ¿Alguien? Él suele salir todos los fines de semana, esta respuesta, profe. Pero tienes que abrir cámara y tienes que acercarte al micrófono, solo oí un rumor nada más. Dale, ¿quién habló? Creo que habló Cañamar Karen. Sí, profe, buenas tardes. Ahí se me escucha, es que mi micrófono está medio mal. No, no te acerques nomás, no es que está medio mal. Ok, dale, explica, por favor, Soler, a ver cuál es la opción adecuada. Él suele salir todos los fines de semana. Es ¿Por qué? porque suele, es cuando es uno que se hace, algo que se hace habitualmente, mientras saber es algo de conocimiento. Por eso él suele salir todos los fines de semana. ¿Y yo no podría tener el conocimiento de salir los fines de semana? O sea, sí, pero la cosa es que es el hábito de salir. Ok, gracias, niña. Aula, 001. niña Cañamar. Sí, profe. Ok, tu nota más baja que veo tienes un 40, que es tu última participación, es de la participación de ayer. En esa participación te pongo 100. Vamos, con la siguiente rapidito. Dice, escoja la forma. Sigo yo leyendo esa pendejada. Es interesante esta de aquí. A ver qué nos dice. Voy a ver las opciones de los que quieren participar. Voy a coger uno que no haya participado. Voy a escoger Chihuano Lisset. Chihuano Lisset, aula 5. ¿Qué pasó, Lisset? Cuéntanos. Sí, pero sí, había que- Acércate al micrófono, no te escuchamos, niña. ¿Me escucha ahí, profe? Se escucha muy, muy malísimo. Bueno, quería participar en Pilates y si no se me escucha, entonces. Uy, no se te escucha, niña. Bueno, creo que ahí se perdió, ya se perdió la conexión. ¿Qué nos dice? Sigo viendo los que levantan la mano, estoy viendo en mi derecha. ¿Qué nos dice Chihuano Lisset? Es la misma chica que no pudo, ¿cierto? Guerrero Matías, aula 5. Sí, profe. A ver, dale, abre cámara. Ya, ahí, profe. Sí, pero solo te veo la cabeza. O sea, te veo la frente. Ahí sí, dale, Ahí. dale, explícanos. ¿Le explico cualquier pregunta de ayer o cómo? No, le estamos en la 3. Ya, ya. Eh, ¿Cuál es la opción ya, adecuada? Estamos jugando con accesible, asequible. ¿Cuál es la opción adecuada? ¿cuál es la de, es una universidad más asequible que las otras? Perdón, no te escuché. La que era, la correcta es la que dice, es una universidad más asequible que la otra. Ok, gracias. Me haces acuerdo para algo, pero no voy a decirte nada todavía. Ya, Dice profe. Guamán Samantha, aula 4. O ya quitaste la mano. Voy a seguir preguntando de accesible a asequible. Landa Mateo, aula 5.
Sí, profe, la misma, la asequible. Vamos con accesible, asequible. Ya. Eh, es una universidad más asequible que las otras. Es porque se puede pagar o adquirir. Por eso la, la universidad tiene un precio que uno puede acceder. En cambio, si fuera accesible, sería referirse a que se puede acceder fácilmente, por ejemplo, por inscribirse. Y no Pero puede la haber una otra es universidad que se asequible. pueda acceder fácilmente. Es decir, no, lo que tú mismo dices, no puede haber una universidad más accesible que otra. Más accesible. Sí, sí puede haber universidades más accesibles que otras. Claro, gracias. Entonces tenemos ahí dos respuestas. La respuesta en este caso es una universidad más accesible por la razón que tú das y más asequible por la primera razón que dijiste del precio, lo económico, demás, etcétera. Así que esta pregunta tenía dos respuestas, es decir, sería A y D, serían las dos respuestas. No dieron bien la participación, no ponemos ninguna nota mala, pero se quedó así. Vamos con la siguiente. Cuatro. Había que jugar con Aldel, según veo. Veamos, nos levanta la mano. Estoy viendo en mi navegador lateral. A ver qué nos dice. Kel Carol, aula uno. Eh, Señorita Kel Carol. ya, profe, ¿ahí me ve? ¿Sí me mira? O sea, sí, por favor, vamos, dale. ¿Cuál es la opción Eh, adecuada y por qué? la respuesta era ninguna de las anteriores, porque en la primera el petróleo es del país, sería, o sea, sería del, no de él. En la segunda era una noticia falsa del comercio, sería el comercio porque es un nombre propio. Y para llegar a El Nevado sería al Nevado, entonces no era ninguna de las anteriores. Perfecto, así es. Señorita Kel, te- busco una nota baja, tienes una nota baja. A la más baja le pongo 100. Ok, vamos. Y la última tenía que ver con, a ver, déjenme ver. Profe, una pregunta. En la anterior que era accesible o asequible, la opción B nos da la opción de coger las dos. Esa también no estaría correcta, porque dice accesible slash asequible. Entonces, como dijo que las dos estarían correctas, esa no podría ser. No, porque el juego que aprendimos accesible, asequible, era por una razón nada más, cuando podemos hacer el juego. ¿Con qué razón podíamos, con qué razón semántica podíamos hacer el juego? ¿Alguien? Cuando es fácil de comprender. Exacto, cuando es fácil de comprender, con ese juego es que podemos ponerle accesible, asequible, cuando significa fácil de comprender. Así es. ¿Quién intervino? Que el Carol del aula uno. Ah, pero ya te ganaste. Bueno, pero no puedo faltar a mi palabra, así que te pongo otra recuperación, busco otra baja nota y te pongo participación con la nota máxima. Ok, entonces, obvio que alguien podría decir sí, pero cuidado, nosotros aprendimos las variedades semánticas. Voy a coger de manera aleatoria. Me voy para acá. Me voy con, es- acá, perdón. Walpa Lady, aula 4. Señorita Walpa Lady. Sí, profe. Abre cámara, por favor, porque esto es como lección. Abre cámara, por favor. Esto no es voluntario, esto es evaluación de conocimientos. Señorita, acabo de decir yo que con el compañero que hizo una pregunta muy válida, le expliqué algo que una compañera dijo que es verdaderamente la definición. O sea, cuando algo es fácil de comprender, tenemos las dos opciones. Accesible, asequible. Perfecto. Atención. Y yo dije, ayer aclaramos esas variedades semánticas. Pregunta, ¿qué es la semántica? Justo ayer hablamos. ¿No? Ok, gracias, niña. Aula 4, gracias. Entonces, no se olviden, esto está en movimiento. Entonces, cojo la nota más baja que tenga la compañera, no la más alta, y pongo la nota inferior, que es cero, pero no cojo la nota más alta por si acaso. Cojo la nota más baja. Alguien de manera voluntaria, ¿qué es la semántica? Yo, profe, yo. Eh, A Ya, ver, yo, profe. dijo Soy por lo menos la que tenía intención, que dijo yo, yo, yo. mamá.
Yo, profe. La que dijo yo. Abre cámara. ¿Sí Ya, ven que es importante que tener la cámara abierta? ¿ya A me ver, ve? Ya. sí, ahí te veo. Dale. La semántica prácticamente es aquella que estudia el significado y el sentido de las palabras y expresiones. Ya. Perfecto. Danos un ejemplo de un caso, un fenómeno semántico. Hablábamos lo que era la papaya, que por ejemplo nosotros le veíamos como una fruta y por ejemplo los venezolanos le veían como el órgano sexual femenino. Perfecto, pero ese es un ejemplo mío sacado de clase. Danos un ejemplo tuyo sacado de tu cabeza. El que se me ocurrió ahorita, por ejemplo, es que hay algunas mujeres que, ay, chuta, cuando es- coquetean, ¿Ya? por ejemplo, yo le digo a mi papi papito, ¿ya? Pero otras personas pueden referirse y decirle así a un hombre de coqueteo, por ejemplo. Claro, gracias, pero ¿por qué te avergüenzas? No tengo la más mínima idea de por qué te avergüenzas. Gracias, tu apellido es Salazar, ¿de qué aula? 04. Salazar, aula 4. Tienes una nota de 60 en taller, la más baja. A esa le pongo 100. Listo. Entonces, nosotros ahí tenemos ya la última que nos queda todavía pendiente, que es la pregunta 5. La pregunta 5 tiene que ver con que estamos hablando de conjugaciones, según veo los ejemplos. Sí, estamos hablando de conjugaciones adecuadas, gramaticales en español. ¿Cuál era la respuesta adecuada? Voy a mi bandeja para ver los que levantaron la mano. Voy a tratar de leer nuevos apellidos. Aula uno, Cristina Martínez, que has puesto mal primero tu apellido, luego tu nombre. Vamos, Cristina Martínez, danos la explicación. Ya, ok. En la pregunta 5 la respuesta sería cuando en el 2023 le contradecimos al rector, nos envió al comité de ética. Esto debido a que perdón, contradecimos, también puede corregirse con contradijimos, porque por las normas que nos daba la RAE. A ver, en orden, niña, vamos en orden. Cuando yo digo 2026, ¿es presente o es pasado? Es presente, Cuando digo 2023, ¿es pasado o es presente? es pasado. Pasado, ok. El verbo contradecir. Decimos nosotros que el verbo contradecir se conjuga como el verbo decir. Si yo digo en presente el verbo decir, es decimos. Si lo utilizo con el compuesto sería contradecimos en presente, pero claramente el ejemplo dice cuando en el 2023, ahí necesitarías que no el contradecimos, sino el contradijimos porque es pasado. Tú diste la explicación, pero la explicación exactamente al revés. ¿Cuál sería gracias niña, cuál sería la opción adecuada? Vamos a ver. Tixe Jessica, aula 3, no ha participado mucho. Tixe Jessica. Sí, profe, aquí estoy. Bueno, la respuesta era yo le satisfice en todas sus necesidades básicas y para ella nunca era suficiente, ya que porque satisfice es la forma correcta del pretérito del verbo satisfacer y las demás eran pues eran estaban incorrectas porque no estabas en la primera decía no estabas ayer cuando venimos a verte y venimos está incorrecto porque se dice vinimos. Y después en la tercera, donde dice cuando en el 2023 le contradecimos, no se dice contradecimos, se le decía contradijimos. Y bueno, y la última donde dice el Ecuador produjimos camarones y dice produció, debería ser produjo. Así. Perfecto, tu explicación es perfecta, no te vayas. Tu explicación es perfecta, mejor dicho, casi perfecta, excepto en una cuestión conceptual. Corrígete tú mismo, tú acabas de decir, es correcto o incorrecto, se dice o no se dice, pero tú que estudiaste argumentación en la Facultad de Economía de la Central, sabes que no se tiene criterios morales sobre la calificación de los fenómenos de la realidad, en este caso de la realidad lingüística. Lo que tú deberías conceptualizar no es como correcto o incorrecto, se dice o no se dice, sino cómo. Es incorrecto. No,
Aprendimos, aprendimos hace como 2 meses. Alguien corríjale, no te vayas, corríjale a alguien a Tixe. ¿Qué es Jessy, Es gramatical? gramatical o Gramatical. gramatical. gracias al coro. ¿Es gramatical o agramatical? De ahí todo dijiste bien. ¿De qué aula eres, señorita Tixe? Del 03. Ok, voy a coger tu nota mínima, pero no te voy a poner 100 porque faltó la perfección, te voy a poner 90. Faltó la precisión. Eso, lo que sucedió en este momento en clase es una evidente muestra de la concepción científica o no científica de la lengua. La compañera, evidentemente, como todos nosotros, ustedes también venimos de la escuela y del colegio con una concepción de lo que es la lengua y por lo tanto le concebimos a la lengua desde un criterio moral, correcto, incorrecto, se dice, no se dice, así se habla o así no se habla. No, nosotros aprendimos que la lengua es un sistema y la palabra para sistema es gramática y por lo tanto la gramática la comprendemos como que algo está dentro del sistema, dentro de la gramática o fuera del sistema, fuera de la gramática. Por lo tanto, algo es gramatical si está dentro del sistema, agramatical si está fuera del sistema. Así que la compañera Jessica habría sido perfecta su intervención si decía, por lo tanto, en los demás casos tenemos formas agramaticales. Y la forma, no recuerdo cuál era el ejemplo, creo que era satisfice, la forma de satisfice es la forma gramatical. Ok, continuemos con lo nuestro, si no hay más inquietudes, continuemos con lo nuestro. ¿Qué pasó, Tulcán Anthony? ¿No? No se te escucha, Anthony, está súper malo tu audio, no se te escucha nada. Arréglale. Y si tienes inquietud, en el momento en que hagamos preguntas, intervienes, por favor. Voy a compartir la pantalla de nuestras diapositivas y veamos. Hemos hecho una revisión con eso. Espérenme un ratico. No hemos hecho revisión, solamente corregimos. Espérenme un ratico. Pero ya con eso revisamos. Pero voy a hacer un par de preguntas nomás. Esto a manera de lección. Ok, un par de preguntas más voy a hacer. Me voy a nuestro navegador lateral y me quedo así de manera aleatoria. Dice Huanca Jonathan, aula 3, joven Jonathan. Sí, dígame, profe. Pregunta, esto no es opcional, esto es pregunta de elección. Nosotros ayer, en la revisión que hicimos de cuestiones ortotipográficas particulares, hablamos de un giro. Un giro es una construcción gramatical a nivel de. ¿Qué afirmamos y por qué utilizarla de manera errónea es algo agramatical? ¿Qué pasa con el a nivel de en escritura académica? ¿Te acuerdas? Chuta, no, profe, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Ok. Voy a buscar tu nota más baja, que es la última, la participación de ayer. Y se transformó esa nota. Sigo en mi navegador. Estoy buscando de manera aleatoria. Voy por arriba. Me encuentro con Romero Jefferson, aula 5. Buenas noches, profe. Buenas noches, joven Jefferson. Ten la amabilidad. Dinos, ¿por qué es agramatical? Estoy viendo nuestras diapositivas, lo que hemos hablado. ¿Por qué es agramatical si vas a la costa? O sea, es adecuado en un contexto de la costa, un contexto coloquial, es adecuado. No hay problema si alguien dice, ¿a dónde está? Tú eres estudiante de la academia. Tú no es que le corriges, pero tú sabes que esa forma es agramatical.
en lugar de decir a dónde está, debería esa persona decir en dónde está, en la forma gramatical, para comunicarse en la costa, perfecto, no hay problema. ¿Por qué? Explica. Eh, eh, o sea, yo diría que sería algo gramatical. Déjame reformular un ratito la respuesta, ¿sí? Ya, diría que, o sea, digámosle, el verbo que dice a dónde llega como un sentido de de cómo ir o llegar hacia un lado. Es para, digámosle, para indicar, o sea, o llegar a una dirección, ¿verdad? Eh, ¿Ya? por ejemplo, cuando dice a dónde, sabemos que está mal escrito, está mal pronunciado, es agramatical. Corrigiendo sería en dónde. En dónde está es a dónde. Se te fue la señal, eh, Rango Anthony. Perdón. eh, ya, sigo. Yo diría que, digamos, el uso correcto o gramatical sería usar a dónde como el verbo de estar, ya que resulta que no se expresa, digámosle, como un movimiento, decir a dónde. Puse mucha atención a tu respuesta, me echaste. Eh, Yo te voy a poner como clave para estudiante, voy a ponerte Shumir, porque me chumaste, me chumaste. Tienes la mitad de la nota, voy a coger tu nota más baja y te pongo la mitad de la nota, es decir, no 100, 50, porque tienes la idea, pero no argumentaste. Alguien de manera voluntaria, Yo, profe. Se podría Se decirle a la supone que a persona que de la costa, bueno, ya a se ver, utiliza, pues, ¿quién está en pantalla? A ver, Rango Anthony, dale. no le podríamos corregir primero porque la persona está en el sitio donde normalmente se usa ese contexto para hablar. Y también nosotros sabemos que a dónde es para referirnos a un lugar en movimiento, mientras que en dónde es a un lugar en físico que se queda quieto. Perfecto, entonces tú en términos académicos allá, está bien en la costa, el contexto cultural está bien, pero si tú cómo escribirías entonces, qué dirías en la frase cuando ella dice, ¿a dónde está? ¿Tú cómo lo dirías? En dónde está, porque la persona tiene que estar quieta en un lugar para poder decir en dónde. Ok, gracias. Cojo tu fila y en tu fila veo que tu nota más baja es 40, que es la última participación que hemos hecho ayer. Ok, listo, con eso creo que estamos ya, ahora sí vamos a lo nuestro, vamos a nuestra diapositiva. Terminemos lo nuestro. Si no voy a alargarles más allá de las 8 y no es justo con ustedes. Les comparto pantalla, por favor. Confírmenme si estamos visualizando. Sí. Si estamos visualizando, por favor, confirmen. Sí, profe. Gracias. Ya puse la presentación. ¿Estamos viendo? Sí, profe. profe. Listo. Gracias, jóvenes. Gracias. Avancemos. Vamos a ver unas cuestiones más y con eso nosotros hemos revisado los aspectos fundamentales en donde existen más o mayor cantidad de agramaticalidades de los hablantes, en nuestro caso en la universidad, pero de los hablantes en general. Y nosotros en la escritura académica, en el ámbito académico debemos cuidar ciertas cosas. El último cuadro que hemos visto es de metaplasmos y vamos a continuar con una cosa llamada régimen. Permítanme subir esto para que permita visualizar. Eso es. Verán, hay verbos, o sea, en general son palabras, pero la mayoría son verbos en realidad. Hay palabras que exigen acompañarse de una preposición. Es algo que te va a salir natural a ti que eres hablante del español. Te va a surgir súper natural. Te pongo ejemplos para que veas y para que me caches la idea. Te pongo ejemplos. Verás, amiga, cuenta con mi ayuda. Tú nunca vas a decir, amiga, cuenta mi ayuda siempre. No, porque en este caso el verbo contar siempre va a exigir con. Por lo tanto, tú, que eres hablante nativo, no tienes ningún problema. Amiga, cuenta con mi ayuda. Siempre cuenta con mi ayuda. Fíjate en el ejemplo de abajo. Confía en mí. No vas a decir tú que eres hablante nativo, no vas a decir confía en mí.
Tú siempre vas a decir cuenta con, confía en. Esta relación de un verbo con una preposición, digamos que están casados, enlazados. Esta relación se llama régimen en español. Tú no necesitas aprender de esto nada porque eres un hablante nativo. Sin embargo, hay ciertos verbos en los cuales te olvidas exactamente del régimen. Es decir, te olvidas que hay verbos que necesitan una preposición para estar enlazado. Voy a ponerte una lista y vas a darte cuenta tú mismo. Fíjate, los primeros no hay problema. Tú siempre vas a decir, no se dio cuenta de cuando se fue, pero adivina qué. A veces tú vas a quitar la preposición de y vas a decir, no se dio cuenta cuando se fue. Exactamente entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que hay ciertos verbos en donde que necesitan régimen, que tienen régimen y que nos olvidamos de la preposición. La mayoría de hablantes diría, nadie se dio cuenta cuando se fue. Fíjate en el segundo ejemplo, tener la impresión de que te están mirando. Tú dirías tener la impresión que te están mirando. Oye, ¿no tienes la impresión que te están mirando? Y te olvidarías de la preposición de. ¿Cómo se darán cuenta? El problema básicamente surge con la preposición de. Estate segura de que ya no te amo. Estate segura que ya no te amo. La mayoría le quitaría la preposición de. No me había enterado de que eras vegano. La mayoría diría no me había enterado que eras vegano. Se alegró de que su enemigo se fuera del país. No me acordé de que íbamos a salir. La pobre no se percató de que era engañada. Depende de si quieres o no hacerlo. Conclusión. Cuando el régimen, un verbo, exige la preposición de, normalmente nosotros omitimos la preposición de, pero eso es una gramaticalidad. ¿Por qué? Porque existe el régimen de darse cuenta de, tener la impresión de, estar seguro de, enterarse de, alegrarse de, acordarse de, percatarse de, depende de. Pilas con esto. No, son algunos más, unos 3, 4, 5 más, pero estos son la lista que les he puesto ahí, es lo fundamental. Conclusión, vos no tienes que aprender nada de régimen porque eres hablante nativo. Lo que pasa con los hablantes nativos es que cuando hay régimen con la preposición de, en este caso con estos verbos, surge problemas porque omitimos la preposición de. Pilas con eso. Ahora, fíjate lo siguiente. Existe una cosa que se llama sustantivos en aposición. ¿Qué es sustantivos en aposición? Es cuando nosotros formamos un complejo de dos sustantivos para expresar una realidad. Fíjate en el ejemplo. Una cosa es coche y otra cosa es bomba. Pero cuando explicamos este complejo sustantivo, es decir, se unen dos sustantivos para formar una sola idea, eso se llama sustantivos en aposición. Y la norma académica es simple. Los sustantivos en aposición solo siempre pluralizan el primer elemento. No serían los coches bombas, que es la cuestión en la que muchos hablantes caen. No, la norma es simple. Los sustantivos en aposición, el primer sustantivo, el primer elemento en plural. Veamos otro ejemplo. El machismo prefiere mujeres objeto antes que personas. Si ves el elemento, el compuesto sustantivo, el compuesto nominal, mujeres, mujer, objeto, solamente el primero se pluraliza. Busquen las palabras clave en este texto. Solo el primero, no serían las palabras claves. Las horas pico pueden hacerte llegar en 3 horas a casa. No sería horas picos, horas pico. Hasta ahí, perfecto. Fíjate en estos 2 ejemplos. Las fuerzas especiales tienen hombres rana, pero te he puesto opcionalmente hombres ranas. La segunda dice Estados miembro, pero también opcionalmente te he puesto Estados miembros de la Unión Europea tienen, ahí me falta una N, tienen privilegios fiscales. Buena pregunta. O lo voy a dejar opcional, no voy a preguntar como participación en clase, como lección. Guaguas, ahí, fíjense, antes, olvídense un ratico de lo que estamos hablando, voy a hacer una pregunta
de lógica gramatical. Los Estados miembros de la Unión Europea tienen privilegios fiscales. Obviamente me he olvidado la N. La pregunta es, lo que acabó de suceder, lo que he escrito yo tiene, ¿es un caso de, entre comillas, error ortotipográfico, sí o no? David Guillén, cuéntanos. Eh, sí, sí es un error ortotipográfico, porque cuando nos referimos a un estado siempre tiene que ser en mayúscula, porque se está refiriendo a un país en el caso de la Unión Europea. Si usted pone estados en minúsculas, se está refiriendo, por ejemplo, a un estado de ánimo, pero si estamos hablando de Unión Europea, se está refiriendo usted a un país y sería mayúscula. Perfecto, hasta ahí bien. La cuestión con Estados miembro, has corregido, perfecto, una agramaticalidad. ¿Cuál es tu nombre? David Guillén, del aula 2. Aula 2. Ok, esperen un ratico. Te busco tu nota más baja y te pongo participación. Ok, primera cosa resuelta. Sí, ahí hay un problema ortotipográfico, hay una gramaticalidad. Estado, cuando se refiere a la organización política de un país, va con mayúscula. Perfecto. Ahora la segunda cuestión. Debió haber sido, porque son plurales, debió haber sido tienen. He puesto tiene. ¿Es un error ortográfico, ortotipográfico o no? ¿Alguien? Lo voy a hacer más, déjenme corregir. Tal vez no le sienten a la pregunta porque no está tan evidente. Me escapo un ratico, solo corrijo nomás. No voy a hacer nada. De una vez le corrijo a los estados, pero me voy acá. Quiero, ya, ahí les pongo la presentación. Quiero que sea evidente para que razonen con mi pregunta. Ahí sí está evidente. Confirmen si se está visualizando ya la presentación, compañeros. Sí, profe. Sí, ok. Ahí tienes el ejemplo. Los Estados miembros de la U, hasta ahí concéntrate, de la Unión Europea tienen privilegios fiscales. Todos sabemos que ahí es tienen. Todos sabemos, todos. He puesto tienen. Ahora sí creo que está visualizado. La pregunta es, lo que he escrito tienen en lugar de tienen, ¿es un problema ortotipográfico? Sí, no, ¿por qué? Voy con arriba, veo que tengo Capito Jaime. Capito Jaime, cuéntanos. No, Licen, estaba, pero se me fue Estaba Licen. levantado. Bueno, esto era voluntario. Veo que tengo a Mieles Shirley también, del aula uno. Señorita Mieles, ¿puedes responder? Sí, profe. Sí, es un error ortotipográfico porque es un fallo al escribir. Se trata de la misma palabra, solo faltó o sobró una letra al escribir, sin cambiar la escritura ni el sentido gramatical. Ok, bueno, después respondo, después te respondo, después. ¿Alguien más? ¿Qué nos dice? Estoy viendo las manos levantadas, perdón. A ver, ¿qué nos dice? Me voy por debajo de... Estoy... Romero Jefferson, que es el último que me aparece. Romero Jefferson, aula 5. Sí, dígame, profe. ¿Estás atendiendo a esto? ¿Puedes responder o no? No, me encuentro con otra situación, disculpe. Ok, no hay problema. Estaban levantando la mano. Voy a ver acá los que... Es que tienen levantada la mano, por eso les pregunto. A ver, ¿qué nos dice Guerrero Matías, aula 5? O sea, no vendría siendo un problema ortotipográfico, sino más un problema gramatical. Voy a hacer la pregunta de otra manera. Creo que no me captan. O sea, no creo que no me logro explicar, mejor dicho. No es que no me captan. Soy Profe, profesor de lingüística.
Esa es mi especialidad. Tengo estudios, no voy a, no quiero parecer pretencioso, no, solo es para que entiendas. Tengo estudios superiores en gramática pura del español. Tengo diplomados en lo que es ortotipografía del español y bla, bla, bla. También tengo de redacción científica, bla, 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 bla. ¿Qué posibilidades hay de que alguien con mi formación, pero no con mi formación, sino alguien como tú, que eres un hablante nativo, en lugar de decir tienen, pronuncie o escriba tienen? ¿Qué posibilidad hay? Te doy la mitad de la respuesta. La posibilidad es cero. Ni tú ni yo diríamos ni escribiríamos tienen. Ni tú ni yo. Tú que estás comenzando tus estudios, yo que ya terminé mis estudios hace 30 años. Ni tú ni yo cometeríamos, voy a utilizar la frase que aprendiste en la escuela, en el colegio, cometeríamos tal garrafada, tal error. Alguien, ¿qué nos dice Daniel Chiluisa? Sería ninguna, porque, o sea, un hablante nativo, o sea, por intuición, como sujeto es plural y se dice tienen, no tienen. Claro, perfecto. O sea, eso está clarísimo. Tú eres hablante nativo, pero yo escribí, Tiemen. La pregunta es, a ver, te lo pongo de otra manera. Me voy a dar, tú eres mi profesor, yo soy tu estudiante, pongámoslo de esa manera. Y yo he escrito, Tiemen. Tú me dices, error ortotipográfico, me pones en rojo, -20. Y yo te diría, disculpe, profesor, está equivocado. Ese no es un error ortotipográfico. ¿Cuál sería mi argumento? ¿Qué le diría? Vamos, doctora Guamán, Samantha. ¿Qué nos dice, doctora? Soy su estudiante. Tal vez es por lo que al escribir en el teclado, como tenemos M y N unidos, tal vez se fue de más o se aplastó más. Tienes la mitad de la respuesta. ¿Cómo se llama esa pendejada? Eh, Tipográfico. Exacto. El mío no es un error ortográfico ni ortotipográfico. El mío es una metida mal del dedo. Ya, esa es la huevada. Eso se llama un error tipográfico, dactilográfico, como seas. Nunca sería, perdón, un error ortotipográfico. Nunca sería algo gramatical, porque evidentemente es una mala metida del dedo, que incluso en el teclado, la M y la N, como ustedes saben, en el teclado, en el teclado que tenemos en Occidente. Pregunta al primero que levante la mano, ¿cómo se llama la disposición de nuestro teclado en Occidente? Guerrero Matías, QWERTY. perdón, QWERTY. QWERTY, gracias. Así es. Guerrero Matías, ¿de qué aula eres? No, no, profe, respondí a otra persona, perdón. ¿Quién respondió? Zambrano Luis, del 04. Zambrano Luis. Zambrano, busco tu nota más baja, una de tus notas más bajas y te pongo la nota alta. Así es, el teclado QWERTY es un teclado que, en el caso de Occidente, el QWERTY tiene la M y la N juntos. Es obvio que al escribir se me fue. No, nadie dice tienen, nadie, todos decimos tienen. Así tengas estudios básicos o estudios de doctorados, todos decimos tienen. Así que es obvio que no es un error ortotipográfico, no es una gramaticalidad, sino simplemente es una mala metida de dedo, un error tipográfico. Evidentemente, el caso de estados, eso sí, tiene que ver con ortotipografía. Listo. Ahora sí, vamos a la pregunta. Salgámonos de ahí. Vamos a la pregunta rapidito. ¿Las fuerzas especiales tienen hombres rana o también puedo decir hombres ranas? ¿Estados miembro o también puedo decir estados miembros? Alguien intuye la norma ahí, la norma de por qué los anteriores casos, perdón, nunca podría decir horas picos, palabras claves, mujeres objetos. No, eso sería agramatical en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué si tengo las dos opciones abajo? Alguien intuye la norma. Porque sería por lógica. O sea, por ejemplo, no tiene sentido decir horas picos y abajo sí tendría sentido relacionar hombres en plural
con ranas en plural porque tenemos un equipo en conjunto de varias personas. Sí, pero no, porque tu razonamiento también valdría para palabras claves. Puedo tener varias palabras que son claves. Hay un razonamiento. Pensé que ibas a terminar bien. Comenzaste bien, pero al final se te escapó el conejo. Alguien, verán, lo que dijo el compañero es verdad. Cuando puede existir una relación natural entre los dos elementos de este complejo nominal, se llama complejo nominal, complejo sustantivo. Cuando tú tienes las dos palabras, bueno, alguien levantó la mano, Landa Mateo, veamos si das la respuesta. Ya, profe. Ajá. Lo de horas picos sería solo hora pico, ya que si se dice, porque funciona como un sustantivo y no como un adjetivo, y cuando hay dos sustantivos juntos, el segundo especifica el primero, o sea, el pico especifica la hora, y, y entonces solo el primer sustantivo se pone en plural, por eso se pone solo horas y pico, porque el pico está especificando al primer sustantivo, que era horas. Si se pone las dos, está mal. Sí, pero tu explicación podría valer para cualquiera porque tengo dos sustantivos también arriba. Coches y bombas son dos sustantivos. Mujeres y objetos son dos sustantivos. Palabras clave, ambos son sustantivos. Tienen la idea, pero les falta algo. Veamos el último intento. A ver, veamos. Perdón un ratico. Levanta la mano. Veo también que levanta la mano Alison Manosalvas. Señorita Manosalvas, sáquenos de este entuerto. Un entuerto es un problema, ¿no? O sea, yo creo que es porque, o sea, como existe una relación entre los dos sustantivos, el segundo sería como un modificador del primero y, o sea, sería como que este permanece invariable y pues el segundo sustantivo no se pluraliza porque forma parte del complejo nominal. No, o sea, tienen la idea. Voy a dejarles para que averigüen por qué en algunos casos, cuando tenemos sustantivo en aposición, solo en algunos casos, los dos tenemos las dos opciones. En este caso, hombres rana u hombres ranas. Estados miembro o estados miembros. Voy a dejarle como lección, porque tienen la idea. Avancemos. Verán, nosotros vamos a aprender una cosa llamada cacofonía. Es una cuestión gramatical muy simple. La cacofonía en estudios de fonética, fonología, que es el estudio de los sonidos de una lengua, cacofonía dice que es cuando se produce un choque de sonidos que hace que suene de poco gusto, suene mal, entre comillas, suene mal una palabra o una construcción o una combinación. Y en gramática del español hay cacofonías, sin duda, pero hay cacofonías que se deben evitar, es decir, que no podemos mantenerlas. Y la cacofonía, mejor dicho, el ejemplo de cacofonía en español que tenemos es cuando el artículo la más un sustantivo masculino singular que inicie con A tónica, cuando un sustantivo, perdón, un sustantivo femenino, no masculino, cuando un sustantivo femenino singular, su A inicial es tónica, resulta que ahí tenemos nosotros que evitar eso. Fíjate en el ejemplo, la alma. Alma es sustantivo femenino, todos sabemos. Alma noble, alma linda, alma bendita, es un sustantivo femenino. Por lo tanto, si yo le quiero acompañar del artículo, la, es obvio que debería ser la alma. Sin embargo, la gramática y la academia nos dicen, no, ahí hay una cacofonía, están chocando las dos AES. Como chocan las dos AES, debemos evitar ese choque. Y nos dice, cuando nosotros tengamos un sustantivo femenino que inicia con A tónica,
es decir, que su A inicial es tónica, tiene la fuerza de voz, nosotros tenemos que cambiar. Fíjate, este otro ejemplo, la hacha. La H no le quita el sonido, porque la H es como todos sabemos, no tiene sonido. Entonces, ahí resulta que tenemos un problema. ¿Cómo resuelve eso la gramática del español? Resuelve y dice, debemos cambiar la por él. Aunque el sustantivo es femenino, debemos anteponerle el artículo masculino para que no haya esa cacofonía. Por lo tanto, la alma es agramatical, a pesar de que es un sustantivo masculino, femenino, perdón, y debemos cambiarle por el alma. La hacha no sería la hacha, sino el hacha. Esto solo sucede, jóvenes, con sustantivos femeninos, obviamente, que inician con A tónica. Son algunos en español, son un poquito más de una docena. Algunos. Ala, arca, hada, águila, agua, arma, hambre, área, ánima. Si te das cuenta, aquí todas estas palabras tienen A inicial tónica, todas. Ahora, si es que eso es así, yo no, por lo tanto, cuando yo escribo o hablo en español, yo no puedo decir la ala. A mí me gusta la ala del pollo, cuando te ofrecen comer en un pollo Kentucky, qué sé yo. A mí me gusta la ala. No, es el ala para evitar la cacofonía. No es la arca de Noé, es el arca de Noé. No es la hada, es el hada madrina. Hasta ahí estamos de acuerdo. Sí, está clara la norma. Pilas con esto. Ahora, fíjate en esto. El agua es fundamental para la vida tal cual la conocemos. Es el ejemplo que aprendimos de todos los de arriba. Ese es el ejemplo estándar. No sería la agua, sino el agua. Pilas. Pregunta, estudiantes de argumentación de nivel superior, de redacción académica superior. ¿Por qué aquí resulta que es agramatical? Y sí, es verdad, es agramatical. La agüita de viejas ayuda con el colesterol alto. ¿Es agramatical o no? Alguien. La pregunta ¿es agramatical lo que dije yo? ¿Es verdad? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué nos dice Rivera Viviana? Sí es agramatical porque no cumple con cómo se debería escribir tipo ortotipográficamente, porque sería el agüita de viejas ayuda con el colesterol alto, ¿Por qué sería el agüita? porque empieza con inicial tónica, entonces ahí aplica. No te entiendo, explícanos, ¿por qué? O sea, lo que tú dices, no digo que es verdad o mentira, pero explícanos, ¿por qué? Porque el agüita es un sustantivo femenino, entonces al iniciar con la A, que es inicial tónica, se debe escribir el. O sea, eso es incorrecto. Lo Sí, que está escrito, lo sí. aprendí. Lo voy a poner de otra manera. Esperen un ratico. Esperen, es que a veces ustedes me hacen planteamientos que me hacen cambiar la lógica con la cual yo planteaba los ejemplos. Espérenme un ratico, dejo de compartir pantalla. Espérenme un ratico. Quiero ponerlo de otra manera porque no quiero que se confundan. Quiero ponerlo de otra manera. Ok, lo arreglé de otra manera. Es que mi lógica no siempre es la de ustedes en estos casos. Confirmen la presentación. Confirmen, por favor. ¿Estamos viendo? Sí, profe. Gracias. A ver, retomo. Es que yo quería que ustedes me corrigieran, pero veo que no. Veo que no. Estoy pensando con otro chip. Pilas con esto. Repito la norma.
repito, la gramática del español nos dice que hay que evitar la cacofonía cuando tenemos un sustantivo femenino con A inicial tónica. La cacofonía sucede cuando yo antes tengo un artículo femenino. Como chocan esas dos AES, la academia, la norma gramatical, me dice no. Cuando hay un sustantivo femenino con A inicial tónica, si le necesitas poner el artículo, no puedes ponerle la, sino el. Con eso evitamos la cacofonía. Por lo tanto, es el alma y no la alma, es el hacha y no la hacha. De este tipo de palabras, es decir, sustantivos femeninos con A inicial tónica, tenemos ala, arca, hada, águila, agua, etcétera, arma. Aquí te he puesto un ejemplo. Ok, el agua es fundamental. ¿Por qué? Porque la norma me dice que si tengo un sustantivo con A inicial tónica, en este caso agua, debo cambiarle, no sería la agua, pero el agua sigue siendo femenina, porque yo puedo decir el agua limpia, es femenino, pero le quito, solo le cambio al artículo para evitar la cacofonía. Hasta ahí está claro. Ok, ahora sí, no me corrijas, no me corrijan, yo esperaba que me corrigieran, no me corrijan. Este enunciado que ven ahí sigue la norma. Tenemos entre comillas, la norma. Tenemos una palabra, agua, tenemos ahí el agüita, le he hecho diminutivo nada más. Por lo tanto, yo digo el agüita. Sin embargo, un profesor de gramática que no está en la clase va a decir, hey, profesor Pazmiño, no es el agüita, es la agüita. Y yo diría, ¿cómo? ¿Por qué? Alguien que nos dice, Profe, Guaján Profe, Mateo. ah, a ver, em, la regla dice que, o sea, cuando empieza con la fonética, o sea, la tónica, ¿no? Algo así. Pero en este caso yo creo que el acento cae en gui. Por eso la agüita sí estaría bien, porque es cuando se junta la con alma, por ejemplo. Entonces, alma es como la fonética, pero en este caso, agüita, el gui sería como el acento o la tónica, por así decirlo. Entonces, sí se podría decir la agüita. O sea, sí estaría bien. Dijiste todo y al final me dices, entonces sí podrías decir la agüita. Por la razón, ok, ya te entendí. Listo. Tienes una buena participación. Te voy a poner no 100 sino 90 por una cosa que dijiste. Tú dijiste, yo creo que el acento es en gui. Es que no es que tú crees. Para todos decimos agüí. No decimos, alguien no dice agüita, nadie dice agüita. Todos decimos agüí. Guaguas, la norma es simple. La norma dice cuando tenemos A inicial tónica. El compañero nos acaba de decir, la A de agüita, ¿es tónica la A inicial? No, no es tónica porque la fuerza tónica está en la sílaba gui. Por lo tanto, no es algo que va a ser el choque de sonidos y por eso es la gramatical. ¿Quién intervino? Guaján Mateo del 003. Guaján. Te pongo una nota, pero no perfecta, solo te pongo 90, no solo, te pongo 90, ya que eso de creo estuvo de más. Ok. A ver, guaguas, pilas con este segundo ejemplo, pilas. Profe, Dime, una consulta. En el caso de la oración de las viejitas, ¿no se podría escribir también la agüita de vieja? ¿No estaría además la S en el viejas, tomando en cuenta la diapositiva anterior? no, es que esto no ¿O es es otro tema? una posición, porque aquí tenemos una preposición de en medio, mijo. Ya Ah, no es, ya. ya no es sustantivo en aposición como como la diapositiva anterior, no. Hay una preposición y eso le rompe todo. Es agüita de viejas. No es agüita de vieja porque la expresión en español es agüita de viejas y nunca sería el caso de sustantivo en aposición, ya que tenemos una preposición de. Ok, pero buena la pregunta en todo caso. Es bastante interesante que le pongan atención y pilas a estas cosas. De hecho, es una buena intervención. ¿Quién habló?
Luis Zambrano, profe, del 04. Zambrano, 04. De hecho, es una muy buena pregunta. Eso demuestra que está poniendo atención en lo que estamos viendo. Y eso también evidentemente se califica. He puesto buena participación. Ok, pilas con esto, guaguas. Pilas con este ejemplo. También es agramatical, por si acaso. Hasta ahora recordamos el agria polémica de su charla. A ver, alguien leería eso y diría, ¿y por qué es agramatical? Sí, ahí tengo la A inicial y es tónica, agria. Debería ser el agria para evitar la cacofonía. Sin embargo, no, es una oración agramatical. ¿Alguien? ¿Por qué? Porque agria es un adjetivo y no un sustantivo. ¿Quién habló? David Guillén del 02. Gracias. La respuesta es perfecta. La norma dice, es la cacofonía, evitar la cacofonía se aplica con sustantivos femeninos, con sustantivos femeninos. Por lo tanto, esto que tenemos aquí, agria, no es un sustantivo, es un femenino. La norma solo se aplica con sustantivos, no adjetivos. Aula 2, ¿quién era? David Guillén. Cojo tu nota más baja y pongo participación. Ok, listo. Ahora, esta no hay una explicación muy fácil porque una de las maneras de referirse a la universidad, a cualquier universidad, una de las maneras de referirse a la universidad es alma mater. Mi alma mater, por ejemplo, es la Universidad Central del Ecuador, porque es la universidad donde me formé. Tuve mi formación profesional en la central. Claro, estudié en otros lados, pero para mí mi alma mater es la Universidad Central del Ecuador. Ok, pero alma mater nunca, esta construcción, alma mater, no se construye con, no se aplica, mejor dicho, aquí la cacofonía, por dos razones. La primera es latín, alma mater es latín. Y alma, en latín, mejor dicho, la traducción sería la madre nutricia, la madre que nutre. Alma en latín es adjetivo y por lo tanto, por ser adjetivo, ya no se aplica. Pero es adjetivo en latín, en español es sustantivo, pero como la construcción es latín, evidentemente nada tiene que ver con la cacofonía en español, pero solo sucede con alma mater. Por lo tanto, si lo quieres ver de esta manera, podrías decir, alma, siempre el artículo antes siempre es el. La excepción es la construcción alma mater, que tendrá el artículo la. Y también ahí hay un dato. Este dato es hace 20 años. La alma mater de 3 de 5 ecuatorianos es la central. Hoy es menos. Hoy es 2 de 5 ecuatorianos. Porque hay muchas más universidades. Vamos a aprender nosotros, guaguas, lo que son las abreviaciones. Verán, esto hemos revisado en algunos casos en el semestre cuando estábamos en clases presenciales. Esto hemos revisado en algunos casos porque se presentaba la situación. Hoy lo vamos a ver de manera organizada y sistemática, pero ya hemos visto con casi todas las aulas esto de las abreviaciones. Como todos sabemos, son recursos textuales cuando nosotros queremos hacer algo más corto, que nos facilite la escritura, nada más. Y las abreviaturas, guaguas, las abreviaturas, siempre terminan, ¿qué pasó, Rojas Joshua? No, nada. Ok. Y lo que Profe, vamos a una ver, pregunta en relación al tema anterior. Azúcar a veces es confundido con la azúcar y el azúcar, y estaba revisando y se utiliza el azúcar, ¿no? Porque hay gente que sí dice pásame la azúcar, pero estaba revisando y es incorrecto, es el azúcar, ¿no? o sea, en general, el sustantivo es masculino, sí, pero hay regiones en español en donde el sustantivo es femenino y por eso dicen azúcar blanca y en otras regiones azúcar blanco. Por eso es que la norma acepta las dos, la norma académica me refiero, acepta las dos formas, porque en algunas regiones, nosotros en Ecuador preferimos, ¿tú de dónde eres? ¿Quién habló? ¿Quién preguntó? De No sé. Ecuador, ¿De de dónde? Quito, ¿De qué región? de Quito, de la Sierra, Ya, ¿tú cómo le dices? el ¿Azúcar azúcar, blanca o azúcar blanco? azúcar blanca. Ya,
Perfecto. Para ti es femenino como para la mayoría de ecuatorianos, la mayoría de colombianos y la mayoría de peruanos bolivianos. Pero en regiones de España, en regiones de Argentina incluso y México, no es así. Y por eso es que se prefiere esas dos. Sin embargo, hablamos nosotros el otro día sobre de lo que se trata de identidad lingüística. Es decir, debemos tener identidad de acuerdo a la región en la cual nosotros nos criamos. Y por eso, si es que alguien dice en la costa, por decirte algo, alguien dice legítimo, eso es un geolecto válido en la costa, fin de la historia. Nadie tendría el derecho de decirle a un costeño, así no se dice, así no se habla. No, eso es un geolecto. Pero a nivel académico, evidentemente nosotros diremos, ya, eso es una variante, es un geolecto, pero en la norma académica es así. Nadie le puede decir a un serrano que dice, por ejemplo, yo soy serrano y yo arrastro las R's. Yo no digo serrano, yo digo serrano, arroz, carro, llorar. Si cachas, ya, es lo que nosotros hablamos la otra vez. Sin embargo, azúcar en la mayoría de regiones donde se habla español es femenino y hay regiones donde es masculino. Así que para nosotros es el azúcar. Donde alguien diga el azúcar, evidentemente es de otra región donde se habla español. Gracias por la pregunta. Siguiendo con las abreviaciones guaguas, nosotros estamos hablando de que si queremos escribir y hacer más corto algo, para eso sirven las abreviaciones. Dentro de las abreviaciones vamos a clasificar, hay unas que se llaman abreviaturas. Y una abreviatura siempre termina en punto y se puede marcar el plural. Pilas. Sabemos, doctor, doctor, siempre, siempre termina en punto. Siempre. Fíjate, doctora, doctora. DRA. La norma académica dice que se puede marcar en plural. Por lo tanto, de doctores sería DRES. Sin embargo, la norma académica dice, la norma académica de redacción científica académica dice, evítese los plurales de las profesiones en las abreviaturas. Por lo tanto, no es que es algo gramatical, no. Pero en redacción académica avanzada solamente se acepta de las profesiones, solamente la forma singular. Por eso te he puesto ahí. No es agramatical, repito, pero hay que evitar en redacción académica. Si quieres decir doctores, di doctores. Escribe doctores, quiero decir. No le hagas DRES. De hecho, es tan poco común que si tú ves DRES, es difícil que adivines que se está tratando de doctores. Por eso, pilas con eso. Ahora, ¿qué dice? Que se puede marcar el plural, dice. Por lo tanto, termina en punto, perfecto, tienes dos formas. En el caso de página, PAG o P. Pero si dices páginas, sería PAX o PP. Cuando tú tienes una abreviatura, pongo el ejemplo abajo. Tú tienes una abreviatura de una palabra plural, tú tienes que duplicar. Si utilizas la abreviatura simple, como en el caso de páginas, PP, P, al ser plural, tú tienes que duplicar, sin ninguna duda. Fuerzas Armadas, por esa razón, Fuerzas Armadas es FF punto espacio AA punto. Por eso es que Estados Unidos se abrevia así, por la norma que dice que las abreviaturas, cuando son plurales, se duplican. La otra forma de abreviar, no te olvides que aprendimos, es con la O volada. Número, la abreviatura es N.O. Doña es D.A. Doctora es DRA. Es decir, tú tienes la forma arriba, doctora, perfecto. Pero también tienes la posibilidad, cuando es masculino y femenino, y quieres determinar el femenino, puedes determinarlo también con la A volada. Por lo tanto, lic, tú puedes poner lic, punto, sería licenciado. Si pones lic, punto, arriba la A volada, sería licenciada. Son formas válidas de escritura académica. Eso en cuanto a las abreviaturas, es decir, pilas, tenemos abreviaciones en español. Se clasifican en abreviaturas, símbolos, y quiero que te fijes en algo. No te pongo la definición porque quiero que intuyas. Te pongo los ejemplos. Símbolos, no punto guaguas, no S. No puntos, no S. Es decir, no plural.
pilas. Ya te puse ya. Pensé que puse mala secuencia. Es un problema de poner mala secuencia. Ya no te puedo preguntar ya. Fíjate, oxígeno, siempre mayúscula, ¿no? Oro, inicia con mayúscula. Plata, inicia con mayúscula. Conclusión, no pones el punto en los símbolos. En las abreviaturas, sí. Fíjate, norte, sur, oeste. A veces vas a ver oeste con la W. Eso es por influencia de la cultura anglosajona. ¿Alguien explique por qué? ¿Por qué cuando es oeste alguien, a veces... Porque es del inglés que viene West. Exactamente, gracias. Entonces, como se darán cuenta, vivimos influenciados por la cultura anglosajona y en ese sentido hay que estar pilas, pilas en muchos sentidos de escritura, pero hay que poner atención porque muchos de las interpretaciones y de los valores anglosajones, al ser una potencia mundial, se trasladan a los países periféricos como Ecuador, como América Latina. Pilas con eso. Ahora fíjate, metro, tampoco punto, pero todos estos van con minúscula. Por lo tanto, la norma de los símbolos, ¿cuál será? Ya está escrita abajo. ¿Qué ponemos con mayúscula? Con mayúscula siempre se ponen ¿qué? Alguien Los lea por lo puntos menos Elementos químicos. puntos cardinales de elementos químicos, mientras que con minúscula siempre las unidades de medida. Todos estos son símbolos, guaguas, todos estos son símbolos. Y como son símbolos, no pones punto. No hay plural. Por lo tanto, si tú escribes metros, siempre será la M. Y no como has visto escrito en muchos lados, MTS punto. No, guaguas. Los símbolos no tienen forma plural. Pilas con eso. Ahora, tenemos abreviaturas, tenemos símbolos y también tenemos siglas. Y las siglas guaguas son cuando se utilizan las restas iniciales de expresiones complejas, de complejos nominales se llaman. No llevan punto y no se marca el plural. Veamos. Banco Central del Ecuador, todos conocemos. Producto Interno Bruto. Por si acaso, Producto Interno Bruto es sustantivo común. No escribes Producto Interno Bruto, la P, la I, la B con mayúscula. No, no, guaguas. Yo he visto en muchísimos trabajos, cuando ustedes escriben, porque son economistas, escriben Producto Interno Bruto, lo escriben con mayúscula. No, guaguas. Es sustantivo común. Arriba, Banco Central del Ecuador es sustantivo propio. Obvio que le pones con mayúsculas. Pero el Producto Interno Bruto es con minúscula, guaguas. La abreviatura, es decir, la sigla, la abreviación, sigla, eso sí requiere que vayan todos en mayúscula. ¿Alguien? Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CENESID, escrito CENESID y le he puesto con mayúscula. Sin embargo, le he tachado, yo mismo me he tachado y digo no, no con mayúscula, solo la inicial con mayúscula. Alguien intuya cuál es la norma ortotipográfica de redacción avanzada ahí. ¿Alguien? ¿Qué nos dices, Intriego Ricardo? O sea, sí, pero yo puedo decir ONU también. No digo yo el BCE, porque nadie comprendería que sería el Banco Central del Ecuador, pero sí digo la ONU. De hecho, es un sustantivo ahí. La pregunta es, ¿por qué ONU nunca escribiría con minúsculas la N y la U, pero sí con mayúscula la O? En este caso, se necesita todo con mayúscula. Es una cuestión ortotipográfica errada. ¿Qué nos dice Guamán Samantha? Si tiene de 3 a 4 letras, se mantiene mayúscula. Perfecto. Jóvenes, cuando tenemos una abreviatura sigla que tiene más de 4 letras, es decir, tiene 5 en adelante, la norma ortotipográfica dice que solamente va en mayúscula la letra inicial. Por lo tanto, se necesita todo con mayúscula, es un error ortotipográfico. Por lo tanto, UNESCO, si tú visualiza UNESCO joven,
Visualice. Vas a ver escrito en algunos casos todo con mayúscula. Es un error ortotipográfico. Eso es agramatical. ¿Por qué? Porque ya son más de 4 letras. A partir de 5 letras en adelante, nosotros siempre le consideramos a eso como una abreviatura sigla, pero siempre debes ponerle solo la inicial en mayúscula. Pilas. Esto es un poquito más pendejo. Verán lo que dice la norma. Verán lo que dice la norma. Voy a leer, entre comillas, voy a leer agramaticalmente. Voy a leer. Las ONG abundan en Ecuador. La norma, primero te digo la norma. Jóvenes, no hay plural en las abreviaturas, en las abreviaciones siglas. Las siglas no tienen plural. Por lo tanto, si tú pones ahí la S en minúscula al lado de la ONG, eso es agramatical. Sí, es muy común, pero es agramatical. Porque la norma gramatical dice que no se pluralizan las siglas. Por lo tanto, no puedes poner la S. Ahora sí, ¿qué dice la norma académica? Dice, no le pluralizas en la escritura, pero cuando la lees en plural. Por eso les dije que voy a leer mal, entre comillas. Por lo tanto, no es las ONG abundan en Ecuador, sino en lo oral, a nivel oral, sí pluralizas las ONGs, pero a nivel escrito, las siglas no se pluralizan y es las ONG, sin la S al final. Esa es una norma gramatical bastante extraña, pero tiene sentido porque la norma universal es que las siglas no se pluralizan y por lo tanto no puedes ponerle la S, pero le lees en plural las ONGs. Pilas con esos detalles. Vamos. Profe, otra pregunta. Y si hablo de los GDOs, que son los grupos esos Es organizados ahí, exactamente igual lo va mismo, GDO mijo. sin la S. Exacto. De hecho, voy a robarte ahorita la idea para poner ese como ejemplo, que es más actual. Si has visto que ponen la G, la D, la O con mayúsculas y la S con minúscula, Sí. eso, perfecto, eso es la gramatical. Muy buen ejemplo. Pero deberías leer los GDOs si tienes que hablarlo, pero escrito, la G, la D y la O. Perfecto. De hecho, es un buen ejemplo. No, no se me hubiera ocurrido como ejemplo nuevo. Siempre me manejo con las ONG. ¿Quién dijo ese ejemplo? Villarroel Oliver, ¿Qué aula? ¿Qué aula? del E1002. Villarroel Oliver. Buen ejemplo. Cojo una participación baja, la más baja, pongo la nota máxima. Listo. De hecho, te robé el ejemplo. Ahorita estoy anotando para mis diapositivas futuras. Guaguas, abreviaciones. Tenemos abreviaturas, tenemos símbolos, tenemos siglas y ahora tenemos lo último que son acrónimos. Quiero que te fijes más allá de lo que verás. En realidad un acrónimo es una sigla, pero ¿por qué es particular esta sigla? ¿Por qué? Quiero que te fijes en esto. Tiene más de 4 letras, sí. Se pronuncia como una sola palabra, como una palabra, perdón, sí. Pero quiero que te fijes en algo. Fíjate en los ejemplos. Ahí en lo que estás leyendo dice se han lexicalizado. Lexicalizarse es cuando una partícula que no es sustantivo, al final termina convertido en sustantivo. O cualquier cosa que no es sustantivo, terminó convirtiéndose en sustantivo. Mira los ejemplos y me vas a entender. La palabra radar, mira desde el final. La palabra radar, que todos escribimos radar, radar normal con minúsculas, porque es un sustantivo común. Jóvenes, primero en los años 50, 40, perdón, en los años 40 era una sigla, era sigla del inglés Radio Detection and Ranking. Era una sigla, por lo tanto se escribía con mayúscula, sino que se lexicalizó ya que todo el mundo hablaba de radar y lo utilizó como sustantivo, es decir, ya se lo pronunciaba en una palabra normal, entre comillas normal en español, y por lo tanto se lexicalizó. Se lexicalizó y se escribe como un sustantivo normal. Ejemplo, segundo ejemplo, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Cuando apareció en los años 80 esta enfermedad, todos escribían así, todos.
Perdón un ratico, estoy notando una cosa antes de olvidarme. Todos escribían así, pero resulta que después se lexicalizó y ahora todos hablamos del SIDA. Por lo tanto, escribir hoy SIDA con mayúsculas es agramatical, ortotipográficamente, en redacción avanzada, es un error. Lo mismo pasó con el COVID. El COVID en el año 2020 comenzó siendo una abreviación tipo sigla. Pero después resulta que todo el mundo hablaba COVID, 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 y por eso es que ahora, 5 años después, 6 años después, la academia te dice, puedo escribir todo con mayúscula, perfecto, pero prefiérase la forma en minúscula, es decir, COVID-19, no con mayúscula. ¿Por qué? Porque se lexicalizan ciertas siglas y pasa eso. Lo mismo con algo que ustedes siempre escriben con mayúsculas, es decir, como si fueran siglas, guaguas. Las famosas pyme es una palabra ya, es una sigla, perdón, ya lexicalizada. No se escribe pyme con mayúscula de sigla, porque eso se lexicalizó hace más de 30 años. Y por lo tanto nosotros hablamos de pyme y de pymes, sustantivos totales en español. Como tú eres economista, siempre estás escribiendo pyme y de hecho yo he visto a profesores escribir pyme todavía así, como si fueran siglas. En escritura académica están retrasados 30 años. 30 años. Pilas con eso. También hay acrónimos del tipo cuando mezclas documental y drama, se hace un docudrama. Pero también hay formaciones modernas como la famosa putifalda. Esos también serían acrónimos. Vayamos terminando, guaguas. Pilas con eso. Vayamos terminando. Verás, el cuantificador medio en español, cuando cumple función de adjetivo, concuerda con el sustantivo, pero, si acompaña un adjetivo, es invariable. Mira los ejemplos y me vas a entender. Mira, porque eso es definición gramatical. Mira los ejemplos. Trajo medio litro de guanchaca y se emborracharon. Medio litro. Litro, sustantivo. Medio es un cuantificador de un sustantivo. Si le ves, está cumpliendo la función de adjetivo. Por lo tanto, concuerda con el sustantivo. Litro masculino, medio masculino. Fíjate, vive en una calle que termina en media luna. Ahí tenemos un sustantivo, luna. Por lo tanto, el cuantificador coordina con el sustantivo. Medio litro, media luna. Pero, te dice la norma gramatical, pero pilas te dice. Es invariable, es decir, siempre será medio si acompaña a un adjetivo. Pilas. Mira este ejemplo. Mi amiga está medio loca. Loca es un adjetivo. Como es un adjetivo, este cuantificador se neutraliza y no cambia. No es que dices media loca, no. ¿Por qué? Porque este cuantificador está acompañando al adjetivo y cuando acompaña al adjetivo se neutraliza, no cambia, es invariable. Fíjate, cariño, a los niños los veo medio tristes, no medios tristes, no. El cuantificador medio se neutraliza cuando acompaña a sustantivos. ¿Qué pasó? Ahí me ha faltado la tilde. Pilas, pilas con esto que es una cuestión fundamental en el sentido de que el 99% de la población cae en esta gramaticalidad. El 99%, el 99%. Tú eres el 1% afortunado que sabes que el cuantificador medio se neutraliza cuando acompaña un sustantivo. Fin de la historia. Terminemos. Guaguas, vamos a aprender algo de la partícula C, que es muy simple. Fíjate, la norma gramatical dice, si el complejo del elemento nominal es singular, el C y el verbo de que acompaña a la partícula C, permanece en coordinación con el elemento nominal. Gente singular, busca singular. Blusas, plural, verbo vender, plural. Por lo tanto, se busca gente preparada, se venden blusas 100% algodón. La norma simple sería, el verbo coordina
con el elemento nominal que siga a continuación. Si gente, singular, singular, busca. Si blusas es plural, venden, plural. Ahora, esta norma tiene una restricción y dice la restricción. Si es que el elemento nominal inicia con la preposición a, cuando es persona, siempre será singular. Siempre, siempre, siempre. No es que se vacunaron a todos los niños. Fíjate, todos los niños inicia con A. El elemento nominal inicia con A. Como inicia con A, por lo tanto, siempre es singular. Si tienes un elemento nominal que inicia, en gramática sería el objeto directo. Si el objeto directo inicia con la preposición a y es persona el objeto directo, siempre es singular. Se vacunó a todos los niños menores de 3 años, no se inscribirá a extranjeros en el campeonato. No es que se inscribirán, no. A extranjeros, persona, inicia con a el elemento nominal, le pones con, en singular siempre, perdón. Y jóvenes, son las 8, perdón por alargar. Tendremos participación en clase, taller, la siguiente sesión que tengamos. Muchas gracias por, creo que ahí viene, sí, ahí viene ya la transición. Muchas gracias por su asistencia. Valoro el tiempo de ustedes. Nos vemos el día.